Buenos días y bienvenidos a las noticias de Castilla y León Televisión. Hoy es miércoles 26 de septiembre de 2018. La situación de los autónomos a debate en las Cortes. La oposición pide medidas ante la pérdida de empleo en el colectivo. También hubo críticas a los impuestos. Nos explica que ustedes se opongan a un impuesto a las grandes superficies y resulta que le quieren poner un impuesto a los probadores, a los ciudadanos. Las palabras y los hechos que verdaderamente deben preocupar al futuro de la economía de esta comunidad y de muchos de sus sectores económicos son los de la malhadada ministra de Transición ontológica. El comisario europeo de Energía, Miguel Arias Cañete, recibe hoy a los trabajadores de Vestas. Ayer la delegación de Castilla y León se reunió con el Comité Económico y Social y con los sindicatos. La ministra de Justicia ha sido reprobada en el Senado y el PP y Podemos han pedido su dimisión. En unas grabaciones de 2009 con Villarejo. El presidente de la Junta defendió ayer en las Cortes la fortaleza de los autónomos y su papel positivo en la economía. La oposición, en cambio, acusa al Ejecutivo regional y a sus políticas del descenso en el número de trabajadores por cuenta propia. Le han pedido un balance de la situación en este sector. Sesión doble, PSOE y Podemos coincidían en poner su interés en los autónomos y en reprochar a la Junta su descenso, 21.000 menos que hace 10 años. En los 8 meses de este año hemos ganado 500 trabajadores autónomos. A este paso vamos a tardar más de 40 años en recuperar los que teníamos antes de la crisis. Desde que se inició esta legislatura, sus políticas han destruido 4.415 autónomos. Cargaban contra las medidas puestas en marcha. El 78% de los trabajadores autónomos que se acogieron a esa famosísima tarifa plana hoy han cerrado. Y ofrecían otras. Restringir la apertura en domingos y festivos de las grandes superficies comerciales y limitar la proliferación de las mismas. El presidente explicaba ese descenso en la situación económica. En tiempos de crecimiento económico, como son estos, y yo le he dado el dato, 10.000 el año pasado, son muchos los autónomos que abandonan esa condición y pasan a ser empleados por cuenta ajena. Dice Herrera que la tarifa plana es la primera medida que reclaman los propios autónomos y que Castilla y León es la comunidad que más ayudas públicas les ofrece, entre ellas los 185 millones concedidos a través de la lanzadera financiera. Hablando de autónomos y de comercio, ambos grupos afeaban las palabras de la consejera de Economía. Nos explica que ustedes se opongan a un impuesto a las grandes superficies y resulta que le quieren poner un impuesto a los probadores, a los ciudadanos. Las palabras y los hechos que verdaderamente deben preocupar al futuro de la economía de esta comunidad y de muchos de sus sectores económicos son los de la malhadada ministra de Transición ontológica. El Ejecutivo defiende que el colectivo sigue siendo fuerte y representa el 22% del empleo total. Ha sido con Ciudadanos cuando la tensión ha dado una vuelta de tuerca más en el hemiciclo. Luis Fuentes dijo que es la dejadez de la Junta la que le lleva a no presentar los presupuestos del año que viene. Herrera, al que no le han gustado nada los argumentos de Ciudadanos, ha asegurado que su gobierno trabaja en lo que corre de su cuenta, pero que no pueden hacer más hasta que Madrid no apruebe los objetivos de estabilidad. Su gobierno está mucho más preocupado por la próxima cita electoral que por conseguir mejoras en la sanidad, en la educación o en la dependencia, y que además su partido, el Partido Popular, piensa más en su supervivencia electoral que en el bienestar y el progreso que supondrían unos nuevos presupuestos para nuestra comunidad. Nosotros estamos trabajando y cuando se den las circunstancias cumpliremos con nuestra responsabilidad, porque estamos trabajando para dotar a esta comunidad autónoma de un instrumento que es útil, que da estabilidad, que da certidumbre y que da garantías, pero no lo vamos a hacer porque no lo hemos hecho nunca y en otras ocasiones hemos contado con el apoyo de su señoría. Es usted ahora el que está en clave electoralista si no hay unas bases ciertas. Es Andrés Turienzo, Piru, el trabajador de Vestas que viajó en bicicleta hasta Dinamarca para entregar una carta a los directivos de la multinacional para explicar la problemática de los trabajadores. Ha regresado a casa. Allí ha recibido el calor y el agradecimiento de sus compañeros y sus familiares, que literalmente le han levantado un monumento. El comisario europeo de Energía, Miguel Arias Cañete, recibe esta mañana a la delegación castellano y leonesa, desplazada a Bruselas, para acompañar a los trabajadores de Vestas. Ayer se reunieron con el Consejo Social Europeo y con los sindicatos. Pidieron que el ERE se rectifique y más tiempo para encontrar un inversor.
Alrededor de esta mesa, la delegación que ha viajado a Bruselas intenta conseguir más apoyos, en este caso de los sindicatos y la federación que representa a la industria. Han sido muy comprensivos y desde luego van a hacer todo lo posible para que lo primero Vestas revierta el ERE, que es lo importante en estos momentos, y en su defecto busque una alternativa industrial para León y para Castilla y León. Hay que presionar a través de la Comisión Europea, a través de la potencia política de la Unión Europea contra la multinacional, porque entendemos que esta decisión es absolutamente injusta. Iniciar ese camino, esa reflexión en Europa de la necesidad de proteger nuestro tejido industrial y nuestro I+D+I. Unas horas antes le pedían al Consejo Económico y Social Europeo un cambio de normativa que evite la deslocalización de empresas. Dentro de la negociación, los sindicatos han solicitado a Vestas que amplíe a 6 meses el plazo para encontrar un comprador. No se encuentra un inversor en un mes, requiere un proceso de tiempo importante y hay que tener en cuenta que estas instalaciones no puede ir cualquier empresa. Están persiguiendo ser los líderes en la energía limpia, se está convirtiendo en los líderes de las estrategias industriales sucias, ¿no? La siguiente cita será en el Parlamento Europeo. Allí les esperan el comisario Arias Cañete y parlamentarios españoles. Al grito de Ábalos escucha, P1 en lucha, los trabajadores de la autopista se concentraron ayer a las puertas de la subdelegación del Gobierno en Burgos para pedir la subrogación del 100% de la plantilla. El 1 de diciembre expira la concesión de Europistas y el futuro de sus 120 trabajadores dependerá del nuevo contrato de mantenimiento que sacará a licitación el Ministerio de Fomento. Todos los focos estaban puestos en ellos. El ministro del Interior y la ministra de Justicia se saludaban así ayer en el Senado después de que trascendiesen nuevas conversaciones de una comida con el comisario Villarejo en la que Delgado se refiere a Marlaska como maricón. El Gobierno la respalda y públicamente lo han hecho el propio Marlaska y la vicepresidenta. Lo importante no son las palabras, son los hechos. Y ya estáis viendo que este es un gobierno cohesionado. ¿Ya habiendo dicho que prefiere trabajar con hombres? ¿En un gobierno feminista? Perfectamente, se va a mantener. Hace 9 años, Dolores Delgado ni imaginaba que podría llegar a ser ministra. Acudió a una comida informal con otras 5 personas y alguien grabó las conversaciones. Hoy su cartera cuelga de un hilo por culpa de sus palabras aquel día y por haber negado conocer a uno de los 5 comensales, el excomisario Villarejo. No voy a permitir, bajo ningún concepto, que nadie cuestione mis principios, que nadie cuestione mi honorabilidad, que nadie cuestione mi honestidad. Visiblemente enfadada, la ministra considera que es un ataque contra el Gobierno sin fundamento y sugiere que la grabación está manipulada. Las grabaciones, ustedes saben que se cortan, se pegan, se ponen y se quitan. No estoy diciendo con esto nada, estoy diciendo que entraremos al fondo de eso, al fondo. Grabaciones en las que se refiere al también ministro Grande Marlaska como maricón. Él no ha querido entrar en el tema y ella asegura que no se refiere a él porque le une una gran amistad. Es una persona a la que quiero y no quiero hablar tampoco de mis sentimientos hacia él, porque este tema me ha dolido. Se escucha a la entonces fiscal hablar en esa comida de que prefiere tribunales de hombres porque son más transparentes. Estoy hablando en un ambiente absolutamente distendido, relacionado a otra cosa. Esto me indigna, Y asegura que cuenta con el apoyo del presidente. No puede decir lo mismo del Senado. La Cámara Alta ya ha reprobado a la ministra con la mayoría del PP. En el Senado se reprobó ayer a la ministra Delgado. Ha sido la primera ministra reprobada del gobierno de Sánchez. Ella se defendió de las grabaciones que trascendieron hablando de un ataque execrable. No tiene intención de dimitir, pero se lo pide el PP y lo que puede ser más determinante, también lo hace Pablo Iglesias. Señora todavía ministra, tiene usted que dimitir por mentir. No puede seguir siendo usted ministra ni un minuto más. Lo que no puede hacer bajo ningún concepto, señora Muñoz, es intentar interferir en el Poder Judicial, como ustedes han hecho sistemáticamente. Y por eso han tenido que ser reprobados un ministro de Justicia, un fiscal general del Estado de ustedes.
Los abogados del juez Llarena y de Puigdemont tienen un mes para presentar sus escritos ante la justicia belga, que decidirá en 6 semanas si juzga o no la presunta parcialidad del magistrado. España defiende que Bélgica no es competente para juzgar al juez que instruye la causa contra el procés, y los abogados de Carles Puigdemont creen que se debe iniciar ya el procedimiento. La demanda será juzgada por un tribunal especial con 3 jueces. El efecto Sánchez se consolida en los votantes, o eso es al menos lo que dice el CIS. Según su último barómetro, publicado ayer, el PSOE crecería y superaría el 30% de los votos en unas hipotéticas elecciones. Lejos, en el 20%, el PP, que apenas notaría la llegada a su presidencia de Pablo Casado. A partir de ahora, cada mes, el CIS publicará datos de intención de voto. Aunque ninguno aprueba, el presidente es el líder mejor valorado, el único que supera el 4. Por detrás, Rivera, Garzón y Casado, que debuta en 4º lugar. Iglesias es el último. Razonables sobre la... Estos resultados los conoció el presidente Pedro Sánchez en su viaje a Estados Unidos para participar en la Asamblea General de Naciones Unidas. Viaje que nos dejó esta imagen, una fotografía oficial de la Casa Blanca tomada durante la recepción ofrecida por Donald Trump a los líderes mundiales. Trump y Sánchez no mantuvieron un encuentro bilateral, solo medió un saludo protocolar. A lo largo de esta mañana conoceremos los detalles de la última compra de un banco en España. Bankinter informaba ayer, tras el cierre de la bolsa, de la compra de Evo Banco y su filial de consumo en Irlanda, Avantcar. Pero no es el único cambio en la banca en las últimas horas. El Santander tendrá nuevo consejero delegado. A partir del 1 de enero tendrá a Andrea Orcel, actualmente en el UBS británico. El saliente, José Antonio Álvarez, será el vicepresidente del grupo y presidente de Santander España. Novedades en el proceso judicial contra Ana Julia Quezada, la asesina del niño Gabriel Cruz en Almería. Un informe de la Guardia Civil ve indicios claros de que también podría haber acabado con la vida de su propia hija, que se precipitó por una ventana desde este edificio de Gamonal, en Burgos, en 1996. Según las nuevas investigaciones de la Benemérita, es muy improbable que la niña de 4 años cayese sola desde el 3er piso de su casa, mientras estaba sonámbula. En su día no se tomó declaración a la madre porque sufrió un ataque de ansiedad. Un hombre mató ayer a sus 2 hijas en Castellón y después se suicidó. Las niñas tenían 3 y 6 años y el parricida se había separado de su madre. Tras estas puertas vivía el padre con sus 2 hijas. La madre no estaba en casa, llevaban un año separados y tenían la custodia compartida. Ayer le tocaba a él estar con las pequeñas de 3 y de 6 años. A las 5 de la mañana presuntamente las asesinaba y después se quitaba la vida arrojándose por la ventana. Los vecinos alertaban entonces a emergencias. Al llegar, los sanitarios certificaron la muerte de manera violenta de las niñas. Mi cariño y mi solidaridad a su familia y a su entorno. El primer paso para conseguir esa sociedad avanzada que compartimos como objetivo con la universidad tiene que ser, sin duda, erradicar la violencia machista. La Fiscalía había pedido en febrero medidas de alejamiento para el padre. Incluía en ella la prohibición de acercarse a menos de 250 metros, tanto de la madre como de las niñas. Ese mismo día, el juzgado denegó la orden de protección que habían solicitado por versiones contradictorias. La violencia de género también mata a niños. No se nos puede olvidar que tenemos un terrorismo machista. 25 menores han sido asesinados por sus padres en los últimos 5 años. Una mujer de 39 años murió también ayer en Maracena, apuñalada por su expareja, un hombre de 49, que fue detenido por la Guardia Civil. Cuando llegaron los agentes encontraron a la mujer en medio de un charco de sangre junto al presunto asesino. A la Guardia Civil no le constaba ninguna denuncia previa de malos tratos. El INE ha publicado los datos de condenas y delitos del último año y que por primera vez se recogen los sexuales. Más de 2.500 personas fueron condenadas por este tipo de delitos, en su mayoría por abuso sexual. Castilla y León registró la tasa más baja de España de adultos condenados. 1 de cada 3 condenas por delitos sexuales es por abuso sexual, como en el caso de La Manada. El año pasado se registraron 2.500 penas de este tipo, la mayoría a adultos, aunque también fueron condenados más de 200 menores. En Castilla y León se juzgaron una docena de delitos sexuales.
En el último año han crecido más de un 5% los condenados en España, tanto adultos como menores. Y en Castilla y León también subieron. 769 jóvenes de entre 14 y 17 años cumplen condena. Lo hacen también más de 11.000 adultos. En ambos casos, el 75% son hombres. Del total, casi la mitad fueron contra el patrimonio, 3.000 por lesiones y 38 homicidios. Por ejemplo, el conductor de autobús de este accidente en Tornadizos fue condenado como responsable de 9 delitos de homicidio. Estos datos sitúan a Castilla y León con la tasa más baja del país de adultos condenados, con 5 por cada 1.000 habitantes. La media española se sitúa por encima de 9. No sucede lo mismo con los menores de edad. En este caso, la comunidad es la quinta con más infracciones, por detrás de Ceuta, Melilla, Baleares y la Comunidad Valenciana. La condena que más se repite es la de libertad vigilada. La manada tendrá que ir a juicio por el caso de Pozoblanco. La jueza ha decidido procesar a 4 de los miembros del grupo por haber abusado de una joven de 21 años cuando estaba inconsciente y por haber grabado y difundido esas escenas. Les acusa de abusos sexuales, delito contra la intimidad y maltrato. Fue el juez de Pamplona, que investigaba lo sucedido en San Fermines, el que descubrió el vídeo en el que ellos abusaban de una joven en las fiestas de Pozoblanco y presumían de él. Llegan los deportes. Después les hablaremos de un grupo de mujeres de Castilla y León que se han unido a una iniciativa nacional para dar a conocer su problemática. Se llaman Ganaderas en Red y ya tienen más de 200.000 visitas en Internet. Le piden a la Administración menos burocracia y más flexibilidad. Reivindican su papel en el campo con mucho sentido del humor. También conoceremos al colectivo fotográfico Mirarte, de Segovia. Esta es su exposición, son retratos robados. Han conseguido captar expresiones y momentos de gente que simplemente paseaba por la ciudad. ...160 mujeres, 42 de Castilla y León se han unido en la red para denunciar los problemas que tiene la ganadería extensiva. Sus vídeos tienen más de 200.000 visitas en YouTube. Con humor, reivindican su papel en el campo y piden a la Administración menos burocracia y más flexibilidad. Mientras pastorea las ovejas, gestiona el Facebook de Ganaderas en Red. Mientras estoy con ellas por la tarde, pues puedo comunicarme con una que está en Madrid y con otra que está en Badajoz. Son 160, 42 de Castilla y León y no quieren ser la sombra de nadie. Tú vas a comprar y paja, comprar pienso, y es verdad, es que todavía nos miran así como diciendo, ¿pero y esta? No está tu padre o no está tu marido o tu hermano, quien sea. Con ellas, Laura, que es novata, ha esquivado dolores de cabeza. Yo cuando voy al campo mando un WhatsApp. ¿Qué hacéis para que os hagan caso? O los perros, o que se me van para los trigos, ¿qué hago? Otra te dice, oye, que tengo los corderos con cagueta, ¿qué les puedo poner? ¿Vosotras qué me aconsejáis? Todas se quejan de los excesivos controles sanitarios y de las trabas burocráticas. Mucho papeleo, para las que estamos empezando como yo es horrible. Pasas más tiempo en las oficinas que aquí con el ganado. Pero no salen a la calle con pancartas, prefieren bailar y cantar sus quejas. ¿Por qué no hacemos una canción con nuestra música y le ponemos nuestra letra? Pero en cuestión de 8 o 10 días aquello es un boom. Tienen 2 videoclips, ya los han visto más de 200.000 personas. Ganaderas en red, pastoras de verdad, espíritus libres con ganas de pelear, al margen de la sociedad, luchamos por nuestra igualdad. Y tú me juzgas sin saber que mi trabajo a mí me hace feliz y tú lo quieres. Más cosas, la Junta sigue buscando soluciones para que el lobo pueda ser de nuevo una especie cinegética, al menos en la mitad norte de la comunidad. De momento solo se han producido reuniones entre técnicos de las consejerías de Agricultura, de Medio Ambiente y las organizaciones agrarias. En este momento lo que se está haciendo es tener reuniones entre Medio Ambiente y Agricultura para poner encima de la mesa todas las posibles opciones, las que existen ya en otros países y las que pueda ser razonable aplicar. Nos gustaría realmente poder regular la caza del lobo, como se venía haciendo hasta ahora, con carácter ordinario y por parte de los profesionales. Conocemos ahora las previsiones meteorológicas en un día con temperaturas más veraniegas que otoñales. Cristina López de Val, buenos días, cuéntanos. ¿Qué tal? Buenos días. Hoy vamos a tener un tiempo bastante distinto por la mañana y por la tarde.
En el norte tendremos cielos prácticamente despejados durante la mayor parte del día. En cambio, por la tarde notaremos un aumento de la nubosidad debido a esas nubes de evolución que crecerán y dejarán chubascos algo más intensos en muchas zonas del sur de la provincia de Salamanca y también de la provincia de Ávila. Las temperaturas suben debido a esos vientos de componente sur-sureste que van a hacer que los valores diurnos alcancen temperaturas 4 o 5 grados más que las que tuvimos ayer. Por ejemplo, en Valladolid 31 grados, en Burgos 29 grados, aunque todavía en Soria seguirán siendo bastante suaves con esos 25 grados. Hoy en nuestra agenda del día tenemos una cita en la Cámara de Comercio de Valladolid con la formación profesional. La entidad cameral y la Junta de Castilla y León ponen en marcha un encuentro entre centros educativos para favorecer el desarrollo de la llamada FP Dual. En el centro de hemoterapia, un nuevo llamamiento para los donantes de sangre. El gerente regional de SACIL presenta la campaña Ya que estamos, donamos. El objetivo es fomentar la solidaridad de todas las personas para que donen en los hospitales de Castilla y León. La sangre siempre es necesaria. El quinto encuentro del proyecto Horizonte desembarcó ayer en El Bierzo. Estuvo dedicado a la integración y contó con representantes de la Red de Pobreza, CERMI, ONCE y Fundación del Secretariado Gitano. Todos pusieron de manifiesto la necesidad de trabajar por la inclusión desde la unidad en una comunidad extensa, rural y despoblada, circunstancias que dificultan el proceso. El reto de la integración visto desde 4 colectivos, la Red de Pobreza, ONCE, CERMI y Fundación Secretariado Gitano. Ellos fueron los protagonistas del Foro Horizonte sobre integración y pusieron de manifiesto la necesidad de habilitar políticas públicas que la faciliten en un marco de unidad. La clave es que seamos capaces de alumbrar ideas que nos hagan entender a todos qué fácil es a veces llegar a resultados positivos sin mucho esfuerzo, pero con una cosa muy sencilla, que es la implicación de todas las personas. No hacer demagogia ni política desmesurada con el mundo de lo social. Yo creo que lo social lo que ha de generar es consensos políticos, porque la sociedad lo demanda y el talento de las personas con discapacidad no se puede desperdiciar en una comunidad que necesita tanto talento como Castilla y León. Una integración que debe superar las particularidades de la comunidad. Muchos de los retos vienen fundamentalmente dados por los cambios demográficos que estamos viviendo, que eso está influyendo en tener una sociedad envejecida en esta comunidad autónoma y también sobreenvejecida con una tasa de envejecimiento muy alta, en cómo incorporar las nuevas tecnologías en todo lo que tiene que ver con la inclusión social. Menores, mujer, minorías étnicas, discapacidad son campos en donde se hacen necesarias políticas públicas que ayuden a recuperar los niveles anteriores a la crisis. Nunca hemos recuperado valores anteriores a la crisis. Cuando en este país se crecía económicamente y había bonanza económica, nunca se redujeron los niveles de situación de exclusión, de pobreza. Durante la crisis estos se acrecentaron. Todos dijeron que queda camino por recorrer, pero que el trayecto puede ser posible. Hoy les dejamos con el colectivo fotográfico Mirarte de Segovia, que ha inaugurado la muestra Retratos robados. Es una exposición colectiva que capta expresiones y momentos íntimos de personas anónimas, mientras pasean por las calles de la ciudad. Los ladrones son 11 apasionados alumnos del taller de visión fotográfica que se imparte durante el curso académico en el Palacio de Quintanar de la ciudad del Acueducto. Adiós.